¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Hola de nuevo. Estoy en este video tutorial para... ¿Qué les parece si les enseño cómo cambiar el sonido de prendido y apagado de su Sony Ericsson con XS++? Bueno, comencemos. Lo primero que tienen que hacer es abrir su programa XS++ y le van a dar en Connect, ¿ok? Recuerden su celular apagado y presionando la tecla C. Le dan en Connect y conectan su celular. Ya reconoció nuestro teléfono. Ahora van a dar un clic en FSX y luego en Start FSX. Ahora vamos a esperar a que termine. Esperemos. Aquí ven cómo encuentra todas las rutas que hay en nuestro teléfono. Aquí las pueden ver. Ok. Ya que ya acabó el programa, van a dar clic en TPA, luego en Preset, luego en System y van a seleccionar Settings. En Settings van a ver 4 archivos. No, 5 archivos. Yo aquí tengo 4 porque borré uno para hacer la demostración, ¿ok? Bueno, ya he seleccionado Settings. Van a dar en Upload para cargar el archivo de sonido que quieren que sea. Miren, fíjense en esto. Si le van a cargar un archivo para el apagado, van a tener que borrar el que ya está y van a tener que ponerle a su archivo este nombre, exactamente como está aquí y con mayúsculas, ¿ok? Ahora, si lo quieren para el sonido de prendido, van a borrar el de prendido que ya tiene su celular y van a cargar el que quieran pero con este nombre, exactamente como está aquí, ¿ok? Para apagado y para prendido, ¿ok? El sonido que lo quieran cargar debe ser de preferencia de extensión MP3 y debe durar de 8 a 4 segundos, ¿ok? Bueno, dan clic en el archivo que quieren subir. Ya subido el archivo, dan clic en Shutdown y luego en sí. Desconectan su celular y dan en clic en Close. Bueno amigos, hasta la próxima. Ya cuando lo prendan van a tener una sorpresa. Hasta mi próximo video.